Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, como decía bien Juan Pablo, hoy tenemos el anteúltimo mensaje de Génesis. Cerca de 76 mensajes nos llevó a estudiar este libro tan importante que es Génesis. Y hoy vamos a estudiar Génesis 49, versículo 28 al 50, 14. Hoy vamos a hablar de un tema que para muchas personas no les gusta hablar ni escuchar, que es la muerte. Yo puse como título, Preparado para morir. Génesis 49. Vamos a estar considerando los versículos 28 al 50, 14. Pero primero vamos a hacer una introducción y después vamos a ir leyendo los versículos por parte. Si hay una verdad tan contundente sobre la raza humana, es que todos un día vamos a morir. Hay un día y una hora en que Dios ha determinado que dejaremos este mundo. El rey Salomón en el capítulo 3 de Eclesiastés dijo lo siguiente: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Y esta es una realidad que no podemos evitar. Dios decide cuándo nacemos y Dios es el que decide cuándo nos morimos. Según la Biblia hay dos verdades que ningún ser humano podrá controlar ni evitar. ¿Y cuáles son esas dos verdades? Dice Hebreos 9:27, que está establecido o decretado de parte de Dios para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay dos verdades que ningún ser humano va a poder evitar: la muerte y el juicio. Lamentablemente, la mayoría de las personas se preparan para la vida, pero no se preparan para la muerte, y mucho menos se preparan para el juicio final. Y el pasaje que hoy nos toca estudiar, veremos a un Jacob que se preparó para morir, porque él murió en paz y con una gran confianza en las promesas de Dios. Ciertamente la vida de Jacob no fue muy estable, pero en sus últimos años él mostró una fe madura y firme en Dios. Jacob es un buen ejemplo de cómo morir en paz, pero también es un buen ejemplo de cómo ver la muerte. Jacob no vio la muerte como una tragedia, Jacob vio la muerte como una bendición. Y si nosotros, hermanos, vemos la muerte desde la perspectiva humana, ciertamente la muerte es una tragedia, es algo traumática y cruel. Pero si la miramos desde la perspectiva divina, la muerte es una bendición. El apóstol Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no dijo, morir es una tragedia. No, morir es una ganancia si mi vida fue Cristo. Por lo tanto, la muerte para un cristiano, para alguien que ha puesto su confianza en Cristo, es una bendición. Hermanos, es lo mejor que nos puede pasar, porque la muerte para el cristiano es el móvil que nos conduce a la misma presencia de Dios. Si esto quisiéramos actualizarlo hoy, la muerte es el remis o el Uber que me conduce a dónde está Dios. La muerte para el cristiano, para aquel que tiene su fe en Cristo, es una bendición, no es una tragedia. Donde ya no hay más muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor, sino que hay una paz y un gozo que terminará, que nunca terminará, y de eso se trata el pasaje que hoy vamos a estudiar. Entonces vayamos ahora a desarrollar el pasaje de hoy. Vamos a leer capítulo 49, 28 al 33. Todas estas fueron las 12 tribus de Israel y esto fue lo que su padre le dijo al bendecirlo a cada uno por su bendición, los bendijo.
Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Mapela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer, allí sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. En estos versículos se narra las instrucciones finales de Jacob que dio a sus hijos después de bendecirlos. Recuerdan que Jacob a cada uno de sus hijos los bendijo. Y cuando terminó de bendecirlos, dio una instrucción específica a todos sus hijos. Esta instrucción ya se le había dado a José anteriormente, pero ahora vuelve a repetir esta misma instrucción y se la da a todos sus hijos en el lecho de la muerte. ¿Y cuál fue esa instrucción? Que cuando muera lo sepulten junto a sus padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. Esta era una cueva que había comprado su abuelo Abraham por 400 siclos de plata. En ese lugar habían sido sepultados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y también había sido sepultada Lea, la esposa que Jacob había despreciado por muchos años. Y hermanos, aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Por qué Jacob no pidió ser sepultado con Raquel? Si Raquel era la esposa que él realmente amaba. Recuerden que Raquel fue sepultada en Betel, que es Belén, y no fue sepultada con los demás familiares de Jacob. ¿Por qué Jacob no pidió ser sepultada con ella? Porque para Jacob era más importante honrar al Señor que ser sepultado con su amada esposa. Aquel lugar en esa cueva en el campo de Efrón representaba su fe en las promesas de Dios, de que esa tierra, la tierra de Canaán, sería posesión de toda su descendencia. Además, Jacob, al desearse sepultado con Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea, él estaba demostrando que su fe era igual que la de todos ellos. Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob la tierra de Canaán, pero todavía no la iban a poseer. Faltarían más de 400 años para que la tierra de Canaán sea posesión de los hijos de Israel. Hoy los israelitas solo tenían de la tierra de Canaán la cueva de Mapela, la que había comprado Abraham por 400 siclos de plata. Y es por esa razón que Jacob desea ser sepultado en ese lugar, porque ese lugar, esa cueva donde estaban Abraham, Sara, Isaac, Sara, Rebeca y Lea, esa cueva era un testimonio de que Dios un día le daría toda la tierra de Canaán. ¿Y qué aprendemos aquí de Jacob, hermanos? Él no quiso ser sepultado con su esposa, quiso ser sepultado con sus padres, con sus abuelos y con Lea. Que debemos honrar al Señor por encima de cualquier relación humana, sea familiar o secular. La palabra honrar significa estimar, valorar, respetar, amar. Jacob, al pedirse ser sepultado en la cueva de Mapela y no en Betel con su esposa, él estaba honrando al Señor antes que su esposa. Hermanos, Jesús dijo que el que ama padre, madre, mujer e hijos más que a mí, no puede ser mi discípulo. También Jesús dijo en otro evangelio que no puede ser digno de mí. Jesús, hermano, no está diciendo que no debemos amar y honrar a nuestros seres queridos. Lo que Él está diciendo en este pasaje es que no debemos amarlos más que a Él. Y escuche bien esto, hermano, lo que Jesús está diciendo.
porque Cristo es Dios y nuestros seres queridos son criaturas pecadoras. Cristo es Dios y nuestros seres queridos, por más que los queremos, son criaturas pecadoras. Y si nosotros amamos y honramos más a la criatura que al Creador, la Biblia dice que eso es idolatría. Porque estamos despreciando y deshonrando al Señor de la gloria. Estamos poniendo en el lugar que le corresponde a Cristo un familiar, un ser querido, que no es otra cosa que una criatura pecadora. Por lo tanto, hermano, nuestra lealtad y amor y honra siempre debe ser primeramente al Señor por encima de cualquier otra relación, sea familiar o secular. Jacob quiso ser sepultado con sus padres y sus abuelos porque él quería honrar al Señor antes que su amada esposa. Pero también aquí, hermano, hay otra verdad importante que Jacob dijo en cuanto a la muerte. En el versículo 29 él dijo, voy a ser reunido con mis padres. Y esto es una frase muy interesante que Jacob dijo en el lecho de la muerte. Voy a ser reunido con mis padres. Lo primero que aprendemos es que hay vida después de la muerte. La muerte no es aniquilación, es decir, que nos morimos y se termina todo. No, la muerte no es aniquilación. Hay vida después de la muerte. Según la Biblia, hay vida después de la muerte y esa vida continúa en el cielo o en el infierno. ¿Esto qué significa? Que solo hay dos lugares en donde una persona después de morir seguirá viviendo, o en el cielo o en el infierno. Jacob dijo, voy a ser reunido con mis padres. Él no dijo, aquí se termina todo. Tampoco dijo, no sé a dónde voy. Sino que Jacob tenía la convicción de que la muerte lo conduciría a encontrarse con sus padres, a encontrarse con Dios, a encontrarse con aquellos que tenían la misma fe que él tenía. Por lo tanto, todos seguiremos viviendo después de la muerte. Todos. Seamos creyentes o seamos incrédulos. Jesús dijo que para Dios todos viven, ya que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Todos seguiremos viviendo cuando dejemos este mundo. Y aquí surge una pregunta para todos los que estamos aquí presentes. Y esta es una de las preguntas más importantes. Inclusive la tenemos en nuestro folleto evangelístico. ¿Dónde pasarás la eternidad? Cuando tus ojos se cierren en este mundo, ¿dónde lo abrirás? ¿En el cielo o en el infierno? Jesús habló claramente que solamente hay dos lugares. No hay uno, no hay tres, solamente hay dos lugares. ¿Dónde pasarás la eternidad? Y eso es una pregunta que hoy tú tienes que responder, porque nadie tiene la garantía de que mañana estará en esta tierra. Nadie tiene la garantía de que mañana estará en esta tierra. No importa si eres joven o estás lleno de salud. Hace poco hubo un terremoto en Colombia. ¿Cuántas personas murieron y eran jóvenes, estaban llenas de salud y ya están en la eternidad? Nadie tiene la garantía que va a estar mañana. Por eso es importante, ¿dónde pasaré la eternidad? La segunda verdad que aprendemos aquí es que la muerte nos separa de nuestros seres queridos en la tierra, pero a su vez nos reúne con el pueblo de Dios en el otro mundo. Jacob dijo, voy a ser reunido con mis padres, pero a su vez Jacob
estaría dejando su familia en la tierra. La muerte produce una separación. La palabra muerte significa separación. Cuando una persona muere, se separa el cuerpo del alma y nos separamos de nuestros seres queridos. Por lo tanto, para el cristiano la muerte tiene un lado de tristeza y a su vez un lado de felicidad. El lado de tristeza es para los seres queridos que quedan en la tierra. Cuando Jacob murió, lo lloraron 70 días. Pero el lado de felicidad es para el cristiano que parte de este mundo a la patria celestial, en donde se reunirá con el pueblo de Dios para disfrutar de un gozo eterno. Eso es lo que produce la muerte. Dolor, pero también felicidad. Dolor para los que quedamos, felicidad para aquella persona que va con Cristo. Es por eso que en el funeral de un cristiano hay una mezcla de dolor y gozo. Dolor para los que quedamos, gozo para el hermano que se va para estar con Cristo. El año pasado en el funeral de mi sobrino, yo dije en ese momento, si nosotros pudiéramos conducirnos hasta el cielo y preguntarle a él si él quisiera volver, él nos diría que no, hermanos. Y yo tengo una razón bíblica para decir eso, porque Pablo dijo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Estar con Cristo es lo mejor que nos puede pasar. No hay nada en este mundo que pueda superar estar en la presencia, en la mejor compañía y en el mejor lugar con Cristo. Por eso, hermanos, Jacob moriría, pero su familia lo lloraría, pero él se reuniría con su pueblo. Yo a veces pienso, hermano, que cuando estemos en el cielo, muchos vamos a decir, ¿cómo no vine antes? Nosotros no queremos ir de la tierra, pero cuando estemos allí, ¿cómo no vine antes? Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Y así termina este capítulo 49 con el último suspiro de Jacob, rodeado de toda su familia, pero confiando en el Dios que lo sostuvo en todo su peregrinar. Y tanto Abraham como Isaac y Jacob, ellos murieron en paz, dice el relato bíblico, llenos de día y de confianza en el Dios verdadero. Y aquí se cumple lo que dice Isaías 57:2, cuando habla acerca de la muerte del justo. Entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Solo los que confían en Dios enfrentarán la muerte en paz. Dice el profeta Isaías, no hay paz para el impío. Solo hay paz para aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. No hay paz para el impío, ni en la vida ni en la muerte. Solo hay paz para aquellos que han confiado en Jesucristo. Como Jacob, que en su lecho de muerte dijo, yo voy a ser reunido con mis padres. Yo voy a ese lugar donde están mis padres, está el pueblo de Dios. Yo voy con ellos que tienen la misma fe que tengo yo. Entonces dejamos el capítulo 49 y aquí en el capítulo 50, versículo 6. Del 1 al 6 vamos a leer ahora algunos detalles muy importantes. Capítulo 50, versículo 1 al 6. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar.
En estos versículos vamos a descubrir tres detalles importantes. En primer lugar, vamos a ver la emocionante reacción de dolor y lágrimas, no solo de parte de José, sino también de parte de los egipcios ante la muerte de este hombre Jacob. En el versículo 1 se nos dice que José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él. Aquí se cumplió la profecía de Dios que le había dado Jacob hace 17 años atrás. ¿Y cuál fue esa profecía? Dios le dijo a Jacob, José cerrará tus ojos. Aquí se cumplió esa profecía. Y por otro lado vemos que los egipcios lloraron a Jacob 70 días por el respeto y aprecio que le tenían a Jacob y a su hijo José. 70 días lloraron a Jacob. No cabe duda que la muerte de Jacob trajo mucho dolor y tristeza. No solo a los hebreos, sino también a los egipcios, ya que Jacob había vivido en Egipto por 17 años y lo conocían bien a Jacob. No cabe duda que los egipcios lo amaban a Jacob. Y eso trajo mucho dolor y tristeza cuando él murió. Ahora, hermanos, ¿qué nos enseña esto? Esto es algo muy importante. Que cuando un hombre de Dios se muere, y ese hombre ha vivido una vida piadosa y servicial, y que ha sido una bendición no solo para la iglesia, sino para los incrédulos, su muerte traerá mucha tristeza y dolor. Cuando un hombre de Dios muere, y ese hombre ha sido una bendición para la iglesia y para los incrédulos, la muerte de ese hombre trae mucho dolor y tristeza. ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento cuando murió Esteban? Un hombre servicial, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que predicó y defendió el Evangelio. Dice en Hechos capítulo 8 que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Y escuche esto, e hicieron gran llanto sobre él. Gran llanto sobre él. Luego en el capítulo 9 se nos dice que Dorcas era una discípula que abundaba en obras y limosna, pero cuando ella murió, la iglesia mandó a llamar a Pedro para que la resucite, porque esa mujer había sido una gran bendición para la iglesia y había dejado un dolor y una tristeza al haber muerto. También en el libro de Deuteronomio se nos dice que cuando murió Moisés, el líder que Dios usó para sacar a Israel de Egipto, lo lloraron 30 días. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Que nuestra muerte manifestará el grado de impacto y de influencia que tuvimos en esta tierra. Lo voy a volver a repetir. Que nuestra muerte manifestará el grado de impacto y de influencia que tuvimos en esta tierra. Los creyentes más piadosos y serviciales son los que más se los extrañará, porque ellos dejaron un legado de ejemplo y de servicio. Sin embargo, habrá creyentes que a la semana de su muerte nadie los recordará. Y esto es una triste realidad. No todos los funerales son iguales. Cuando muere un hombre o una mujer de Dios, que ha sido una bendición para la iglesia, que ha sido una bendición para los incrédulos, eso trae mucho dolor y tristeza. Por lo tanto, querido hermano, vive de tal manera que cuando mueras todos te recuerden de haber dejado un ejemplo de piedad y de servicio. Dice Proverbios 17, la memoria del justo será bendita. La Nueva Traducción Viviente dice, tendremos buenos recuerdos de los justos que murieron. Entonces el primer detalle, que a Jacob realmente lo lloraron, no solamente su familia, lo lloraron los egipcios. Y no lo lloraron 1 o 2 días, 70 días.
El segundo detalle es que José mandó a embalsamar a su padre, pero no por razones religiosas, ya que los egipcios acostumbraban a embalsamar a sus muertos. Este trabajo de embalsamar a los muertos lo hacían los sacerdotes, ya que ellos creían que de esa manera preparaban al difunto para el más allá. Pero si ustedes se dieron cuenta, prestaron atención, José no mandó a los sacerdotes a embalsamar a su padre. ¿A quiénes mandó a embalsamar a su padre? A los médicos, no a los sacerdotes, para que nadie piense que José estaba haciendo esto por una razón espiritual, sino más bien lo estaba haciendo por una razón física. El cuerpo de Jacob debía ser embalsamado para preservarlo de la corrupción, ya que sería enterrado en Canaán y esto llevaría un tiempo de 70 días y por lo tanto ese cuerpo debía ser conservado. Es decir, José mandó a embalsamar a su padre no por razones religiosas, sino por razones físicas. Su cuerpo tenía que ser conservado, porque ellos tenían que llevar el cuerpo a Canaán y era un viaje de varios días. Y aquí hay algo interesante acerca del cuerpo de un difunto. En las Escrituras se nos habla acerca de este tema, que es un tema que quizás no se habla en la iglesia, hermano. No se está hablando en la iglesia, nunca lo escuché yo. Que hoy está de moda la cremación del cuerpo. Hoy se habla mucho de la cremación de cuerpo, aún entre los evangélicos. Mi opinión personal es que esta actividad es contraria a lo que vemos en las Escrituras. Hermano, con esto no estoy diciendo que si un creyente ha sido cremado, se ha cometido un pecado imperdonable. No. Pero por lo que podemos ver en las Escrituras, siempre el énfasis fue la sepultura, no la cremación. Dios mismo le dijo al hombre al crearlo, allí al comienzo, polvo eres y al polvo volverás. Es decir, Dios dijo, polvo volverás, no ceniza. Cuando un cuerpo pasa es cremado, ese cuerpo queda reducido a ceniza. Y el Señor dice, no, polvo eres, polvo volverás. Uno puede ver en las Escrituras que los santos del Antiguo Testamento pedían ser sepultados, no cremados. Nunca vemos en la Escritura que una persona antes de morir pedía ser cremada, no, pedía ser sepultada. Aún nuestro Señor Jesús cuando murió se nos dice en San Juan 19:40 que su cuerpo fue envuelto en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. El énfasis de las Escrituras es sepultar, no cremar. Jacob pidió ser sepultado. El tercer detalle, hermanos, que podemos ver aquí en estos versículos, es que José no fue personalmente a Faraón a pedirle permiso para que viaje hasta Canaán y entierre a su padre, sino que dice el texto que él mandó a los siervos de Faraón que intercedan por él para que vayan a pedirle a Faraón permiso para que él se pueda ir hasta Canaán y enterrar a su padre. Ahora, ¿cuál fue la razón de esto? En esa época estaba prohibido que alguien se presente delante del rey en un estado de luto y tristeza. Eso era algo imprudente y ofensivo. Ninguna persona se podía presentar delante de un rey en una condición de tristeza, luto y dolor. Eso era algo ofensivo para el rey. ¿Recuerdan el caso de Nehemías? ¿Quién era el copero del rey? Quien tuvo temor cuando el rey le preguntó por qué estaba triste, porque él no debía presentarse en esa condición. Cuando estudiaba esto, hermano, pensaba qué diferente es el Señor, quien es el Rey de Reyes, en quien no tiene problema de que nosotros nos presentemos delante de Él en una condición de tristeza, dolor o luto. Al contrario, Él nos atiende, nos escucha y nos consuela.
Dice Hebreos 4:16, en la cual nos invita a acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este Rey y sacerdote, Cristo Jesús, no solo nos invita a venir a Él, sino que también nos ofrece lo que más necesitamos todos los días. ¿Y qué es lo que más necesitamos todos los días? Gracia y misericordia. Este Rey nos recibe tal cual estamos. Si estás llorando, estás triste, Él te recibe y te ofrece gracia y misericordia, porque es lo que más necesitamos todos los días. Entonces podemos ver aquí que José no podía presentarse delante del faraón en esa condición de luto. Tuvo que interceder con otros siervos para pedir permiso y el faraón le otorgó el permiso. Vamos ahora a los versículos 7 al 14. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraín, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la cual había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. En estos versículos vamos a encontrar 3 detalles interesantes, hermano, acerca de la sepultura de Jacob. Número 1, José y su familia y toda una caravana de egipcios llevaron a sepultar a Jacob a Canaán. Y lo que se puede observar es algo interesante, el gran lamento de dolor que mostraron por la muerte del anciano Jacob. Aquí está el énfasis, el gran lamento y dolor que sintieron por Jacob. En el versículo 10 dice que al pasar el Jordán, esa caravana, se detuvieron 7 días para endechar con grande y muy triste lamentación, y luego fueron a Canaán. En el versículo 11, los cananeos, que eran los moradores de aquella tierra, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. ¿Qué observamos aquí, hermano, que el Espíritu Santo ha dejado imprimido en estas páginas? Que en la antigüedad la muerte de un ser querido era un periodo de muchos días de luto, dolor y tristeza. Ese es el énfasis, el llanto, el dolor que tenían por la muerte de un ser querido. Las personas de esa época eran sensibles al dolor y al luto. Ellos tomaban muy en serio la pérdida de un ser querido. Hoy, tristemente, es todo lo contrario. Es todo lo contrario hoy. Hoy en los funerales la gente casi ni llora. La mayoría de los casos la persona que se muere a la mañana, a la tarde ya lo sepultan. ¿Se dieron cuenta de eso?
La persona se murió en la mañana, a la tarde ya está sepultado. Ya no hay tiempo de duelo, ya no hay tiempo de lágrimas, de dolor, ni siquiera de reflexión. Porque dice Eclesiastés que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque en la casa del luto uno medita, reflexiona acerca de la muerte, de la eternidad, de su alma. Ya al no haber casi velorio, la gente no medita. Y si el difunto quedó para el otro día en la sala velatoria, eso es lo que vemos hoy. A las 10 de la noche cierran todo y abren al otro día a las 8 de la mañana. Ya casi no hay duelo ni lágrima por el difunto. Todo lo contrario a lo que vemos en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Y a qué se debe esto, hermano? Porque podemos ver en la Biblia que las personas lloraban a sus muertos y por varios días. Y algunos se sentaban sobre cenizas, se ponían silicio, una ropa áspera. ¿A qué se debe esto, hermano? Se debe al fruto, que esto es el fruto del egoísmo y el individualismo. El apóstol Pablo dijo que en los últimos tiempos, y ya estamos en los últimos tiempos, las personas se caracterizarán por ser amadores de sí mismos y sin amor fraternal. Amadores de sí mismos, es decir, personas que no aman a Dios ni aman al prójimo, sin amor fraternal, que ya no tendrán amor por la familia. Ya no tendrán amor por la familia. Todo esto es el resultado de las personas que ya no tendrán amor por Dios. Y cuando una persona no considera ni ama a Dios, tampoco considera y ama al prójimo. El individualismo y el egoísmo caracterizará a las personas de este último tiempo. El egoísmo. Solo cuando Dios regenera el corazón del pecador, ese pecador por primera vez amará a Dios y a su prójimo, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Una persona que no es del Señor no tiene amor ni por Dios ni por el prójimo. Se ama a sí mismo. Solo cuando Dios regenera su corazón, esa persona puede amar a Dios y puede amar al prójimo. Un cristiano verdadero se gozará con los que se gozan y llorará con los que lloran. Primera Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Recuerdan? Jesús lloró en el funeral de su amigo Lázaro. Él lloró. Y aún sabiendo que lo iba a resucitar, sin embargo Jesús lloró por su amigo Lázaro. ¿Y qué dijeron los judíos al ver a Jesús llorando? Mirad cómo le amaba. Esto implica que el amor no está divorciado del dolor hacia los demás. Porque hoy no se llora a los seres queridos que mueren, porque no hay amor, y porque no hay amor, porque Dios no está en sus vidas. Pero tanto egipcios como la familia de Jacob lo lloraron. 70 días lloraron a Jacob. El segundo detalle que podemos ver aquí está en el versículo 13. Pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo al oriente de Manre. En este versículo 13 se nos dice que sepultan a Jacob en esa cueva. Ya en esa cueva estaban allí los cuerpos de Abraham, de Sara, de Isaac, de Rebeca y de Lea. Y allí, en esa cueva, ponen a Jacob. En esa cueva se encontraban 3 matrimonios. Y esa cueva en la tierra de Canaán era un testimonio de la gracia, misericordia y fidelidad de Dios. Allí estaban los 3 matrimonios en esa cueva.
En ese pedacito de la tierra de Canaán que un día heredarían, estaban allí los 3 matrimonios. Estos 3 matrimonios habían pasado por momentos de fracaso y pecados, pero sin embargo ellos experimentaron la gracia y la misericordia y la fidelidad de Dios. Por ejemplo, Abraham y Sara fracasaron al no esperar el tiempo de Dios con la llegada del hijo de la promesa, sino que se anticiparon a tener un hijo con la esclava egipcia, de la cual nació un hijo que hasta el día de hoy la nación de Israel está en conflicto con la descendencia de ese hijo, con Ismael. Por su lado, Isaac y Rebeca cometieron el pecado del favoritismo entre sus 2 hijos. Isaac amaba a Esaú, Rebeca amaba a Jacob, y este pecado trajo amargura, engaño y división en la familia. Y luego vemos el matrimonio de Jacob y Lea. Jacob se casó con una mujer que él no amaba, sino que la menospreciaba. Y también Jacob pecó al amar a José por encima de sus otros hijos, y esto trajo años de amargura y tristeza. Estos 3 matrimonios fallaron, pero Dios no les falló. Dios los sostuvo y les tendió su gracia y su misericordia de la misma manera que Él hace con cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros fallamos, pecamos, pero Dios no nos falla. En esa cueva estaban los 3 matrimonios que habían fracasado, habían fallado, pero Dios nunca les falló a ellos. Y de la misma manera con nosotros, hermanos. Si nosotros somos lo que somos hoy es por la gracia y misericordia de Dios. Porque hemos fallado, hemos fracasado, hemos tomado malas decisiones, pero Dios extendió su gracia y su misericordia. Y por la gracia de Dios somos lo que somos, hermanos. Cuando uno entiende esta verdad de que yo le fallé a Dios, pero Dios no me falló, de que yo fui infiel a Dios, pero Dios fue fiel a mí, esa verdad, hermanos, nos conduce a una vida de adoración, de gratitud y de servicio. Y al vivir de esa manera estaremos preparados para morir, porque mi confianza y mi valor no está en mí, está en Dios. ¿Tú quieres morir en paz? ¿Tú quieres morir confiado en Dios? Recuerda que lo que tú eres por la gracia de Dios. No es por nosotros, hermano, como hemos cantado, no soy yo, sino Cristo en mí. Esos 3 matrimonios habían fallado, habían tomado malas decisiones, pero Dios nunca les falló. Y esa cueva allí en la tierra de Canaán era un testimonio de la gracia, la misericordia y la fidelidad de Dios. Ese es el Dios que nosotros creemos y adoramos, hermano. Y versículo 14. Y volvió José a Egipto, y él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Este versículo parece que no nos dice nada. Dice, y volvió José y sus hermanos a Egipto. ¿Qué podemos aprender acá? Este versículo, y simple versículo, nos muestra que la vida continúa, hermano. La vida continúa. Jacob había muerto, pero José y su familia volvieron a Egipto para seguir cumpliendo sus responsabilidades familiares y seculares. Ellos no quedaron en un luto permanente, sino que continuaron la vida cumpliendo sus labores habituales. Hay personas que después de la pérdida de un ser querido pasan por un trastorno de duelo prolongado y esto los conduce al estancamiento emocional y espiritual que desencadena muchas veces en una depresión. Hay personas que al perder un ser querido han caído en una depresión permanente y nunca han podido levantarse. Pero ¿qué nos enseña este versículo? Que la vida continúa, hermano. Dios nos llevó a un ser querido, pero la vida continúa. Hay que seguir cumpliendo las responsabilidades y cumpliendo la misión que el Señor nos dio en esta tierra. Porque para el cristiano la muerte,
porque para el cristiano Dios ve la muerte como algo de valor. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Este versículo significa que Dios no toma a la ligera la vida ni la muerte de sus redimidos. Para Dios la muerte no es un accidente, sino un momento de gran valor en su presencia. Porque la muerte física de un creyente marca el fin de su dolor terrenal y un reencuentro cara a cara con Él. La vida continúa, hermano. Cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, murió, la iglesia continuó. Luego Jacob fue decapitado, la iglesia continuó. La vida continúa. Y es lo que hizo José con toda su familia. Ellos volvieron a Egipto y siguieron cumpliendo sus responsabilidades. Quiero terminar, hermanos, con dos conclusiones finales en este capítulo. Último capítulo de Génesis. Quiero hablar en primer lugar con aquellos que todavía no son del Señor. Con aquellas personas que todavía Cristo no es su Señor, su Salvador, y que no tienen la seguridad de dónde van a pasar la eternidad. No vivas ignorando a Dios, ni tampoco vivas ignorando la muerte y la eternidad. Mucha gente vive en este mundo cometiendo el terrible error de ignorar a Dios, de ignorar la muerte e ignorar la eternidad. Jesús contó la historia de un hombre que había prosperado grandemente y que había hecho planes para disfrutar su vida por muchos años. Pero Dios ese día le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has ganado, ¿de quién será? Según Dios, alguien que lo ignora a Él, que ignora la eternidad y que lo ignora la muerte es un necio. Es un necio. ¿Saben por qué? Porque está descuidando lo más valioso que tiene. ¿Y qué es lo más valioso que un ser humano tiene? Su alma eterna. Su alma eterna. Recuerda que después de la muerte seguiremos viviendo. O en el cielo o en el infierno. Y por toda la eternidad. Querido amigo, arreglas tu cuenta con Dios hoy mismo, antes que sea demasiado tarde. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, pero Él solo va a salvar a aquellos pecadores que se arrepienten de sus pecados. A aquellos pecadores que dicen, Señor, perdóname, soy un pecador, no tengo nada para ofrecer. No merezco ir al cielo, pero creo que tú en la cruz moriste por mí, llevaste mi castigo, mi culpa. Señor, hoy quiero ser parte de tu familia. Clama hoy a Dios para que el Señor te salve, te perdone y te otorgue la vida eterna, porque si lo ignoras, sufrirás la muerte eterna. Y no importa la edad que tengas, si eres un niño, un adolescente, una persona mayor, hoy necesitas arreglar tu cuenta con Dios. Porque nadie tiene la garantía que va a estar mañana. Nadie puede firmar hoy que mañana va a estar. Y la Biblia dice claramente, hoy es el día de salvación. No sabemos si habrá otro día. Ven a Cristo hoy para que cuando tengas que irte de este mundo puedas decir como Jacob, voy a ser reunido con mi pueblo. Voy a ser reunido con aquellos que tienen la misma fe que yo tuve. Y puedas decir como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero hoy es el día de salvación. Segunda conclusión, querido hermano, vive de tal manera que cuando tengas que irte de este mundo, no tengas que lamentarte de no haber vivido una vida de adoración, gratitud y servicio. Cuando tú veas que la muerte se acerca, que ya te vas de este mundo, no tengas que mirar atrás y lamentarte y entristecerte de haber vivido una vida descuidada, sin compromiso. En cierta ocasión un hermano en Cristo mandó a llamar al pastor porque ya estaba en el lecho de la muerte. Y este hermano le dijo, pastor, yo quiero confesarle algo.
yo sé que me voy a morir, pero no tengo miedo de morir. Tengo vergüenza de morir. Porque mi vida cristiana no reflejó compromiso ni servicio. Y yo sé que dentro de poquitas horas voy a estar con el Señor y tengo vergüenza. Que ese no sea tu experiencia, querido hermano. Que cuando tú sepas que te estás por ir de este mundo tengas vergüenza. Porque no viviste una vida consagrada, comprometida con el Señor. Que puedas gozarte y decir como Jacob, ahora voy a ser reunido con mi pueblo, ahora voy a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero para eso vive una vida consagrada al Señor. Que cuando te vayas de este mundo hayas dejado un legado de ejemplo, de servicio, de lealtad al Señor. Que te puedan recordar y seas un estímulo para seguir la carrera cristiana. De que nunca renunciaste, que permaneciste firme ante las circunstancias difíciles de la vida, que fuiste fiel al llamado de Dios y de esa forma estarás preparado para morir. Hermano, no hay consuelo más grande que estar en el lecho de la muerte y saber que cumpliste la obra que el Señor que quiso darte. Jesús antes de ir a la cruz, Él dijo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Querido hermano, vive de tal manera que cuando estés a punto de morir, no tengas que lamentarte, sino gozarte de haber glorificado a Dios en la tierra, de haber terminado la misión que Dios tuvo para tu vida. No desperdicies tu vida, vive y muere por aquel que un día vivió y murió por vos. La vida es corta, es breve. Y yo te preguntaría ahora, levante la mano. ¿Quién de los que está aquí hace 100 años estaba? Nadie. ¿No es cierto? Levante la mano dentro de 100 años. ¿Quién va a estar acá? Nadie. Vamos a estar en la eternidad. Por eso, si tú no eres del Señor, hoy es el día para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si tú eres un verdadero cristiano, revisa tu compromiso y tu servicio al Señor. Porque te puedo asegurar que va a llegar el día en que vas a tener que irte de este mundo. Y te vas a encontrar con el Señor. Y que en verdad sea un motivo de gozo, de alegría y no de tristeza. Porque tu vida la desperdiciaste. Vive para Cristo, porque Él vivió por ti y murió por ti. Nos ponemos de pie para orar.